Jasmine Taylor no podía creer lo que veía. En sus manos temblorosas sostenía un cheque de indemnización por $20 millones. Su hijo, André, había sido brutalmente electrocutado con una pistola eléctrica en el vuelo 1372, hace apenas 6 meses. ¿Su crimen? Querer ir al baño. Pero este no era solo un caso más de abuso. Esta era una historia que cambiaría la industria aérea para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios y suscríbete para seguir recibiendo historias reales de personas comunes que se enfrentan a la injusticia. La mañana del 15 de junio empezó como cualquier otra para la familia Taylor. André, un adolescente de 14 años, inteligente, amable y estudiante con honores, empacaba emocionado su mochila de mano para su primer vuelo. Revisó 3 veces su lista, auriculares, libros y el diario de viaje que su padre le había regalado. «Mamá, ¿crees que las nubes se ven diferentes desde arriba?», preguntó André con los ojos brillantes de expectativa. Jasmine, enfermera de profesión, le sonrió mientras ajustaba su reloj de trabajo. Este viaje a Boston era especial. Iban a visitar las universidades que André soñaba con conocer, Harvard, Boston College, oportunidades reales para un estudiante con su rendimiento académico. «Ojalá papá pudiera venir con nosotros», dijo André, bajando la mirada. «Si pudiera, estaría aquí», respondió Jasmine, acariciando el hombro de su hijo. «Pero ¿sabes cuán importante es el caso que está trabajando?». Samuel Taylor, esposo de Jasmine y uno de los abogados de derechos civiles más respetados de Atlanta, estaba en plena preparación para una audiencia crucial contra una corporación acusada de discriminación laboral. Aún así, prometió unirse a ellos en 3 días, justo a tiempo para el tour universitario. «Recuerda cada detalle, André. Quiero un informe completo cuando llegue», le dijo Samuel, guiñándole un ojo mientras lo abrazaba. El trayecto hasta el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson transcurrió sin incidentes. El check-in fue rápido, y mientras esperaban en la sala de embarque, André observaba a los pasajeros con fascinación, anotando detalles en su diario, acentos, expresiones, colores de piel. Era su forma de absorber el mundo. Cuando anunciaron el embarque del vuelo 1372 de Skyteam Airways, madre e hijo se unieron a la fila. Todo parecía normal hasta que llegaron a la puerta del avión. Una azafata, cuyo letrero decía Brenda Wilson, recibió cálidamente a una pareja blanca mayor, deseándoles feliz aniversario y prometiéndoles un postre especial. Pero cuando André y Jasmine se acercaron, la sonrisa de Brenda desapareció. Extendiendo la mano sin mirarlos a los ojos, dijo secamente: «Pases de abordar». No hubo bienvenidos, ni una sola palabra amable. André notó el cambio, pero guardó silencio mientras caminaban hacia sus asientos en la fila 24. Algo no estaba bien, pero aún no sabía que esa frialdad inicial era solo la primera señal de lo que estaba por venir. Mientras se acomodaban en sus asientos, André no dejaba de observar a la azafata Brenda Wilson. Había algo en su forma de interactuar con los pasajeros que lo incomodaba. Con los pasajeros blancos, sonreía, hacía bromas, incluso ofrecía ayuda con el equipaje. Pero con los pasajeros negros o latinos, su tono cambiaba. Las instrucciones se volvían secas, su actitud rígida. «Mamá, ¿te diste cuenta?», susurró André, inclinándose hacia Jasmine. Ella asintió con discreción. «Sí, cariño. Pero este es tu primer vuelo. Trata de disfrutarlo, ¿sí? Hay personas que llevan sus prejuicios a todas partes. No permitas que eso te arruine la experiencia». André se acomodó, intentando seguir el consejo de su madre. Miró por la ventana, fascinado por cómo el avión empezaba a moverse. El rugido de los motores, el leve temblor al acelerar, y luego el momento mágico en que sus pies dejaron el suelo por primera vez. Atlanta se hacía pequeña bajo las nubes. En el aire, una voz masculina rompió la calma desde los altavoces. «Señores pasajeros, en breve alcanzaremos la altitud de crucero. El cinturón de seguridad puede desabrocharse, pero les pedimos mantenerse atentos a las indicaciones por posibles turbulencias». André sonrió. Estaba maravillado con la vista, campos como retazos de tela, ríos serpenteando como hilos de plata, nubes como montañas de algodón. Mientras sorbía un jugo de manzana, sintió una necesidad urgente de ir al baño. Esperó, inquieto en su asiento,
Pero el letrero del cinturón de seguridad seguía encendido. La turbulencia no llegaba, y algunos pasajeros comenzaban a moverse. Incluso un chico blanco, de edad similar a la suya, caminó hacia el baño sin que nadie lo detuviera. André observó, esperó unos minutos más, pero la necesidad apretaba. Se levantó con cuidado, miró a su madre que seguía leyendo y le dedicó una mirada rápida como pidiendo permiso. Yasmín le hizo una seña leve, sin notar el inicio del conflicto. Pero antes de que André diera 3 pasos, Brenda Wilson se interpuso frente a él, con los brazos cruzados. El letrero está encendido. Vuelva a su asiento, ordenó con frialdad. Lo siento, señorita, respondió André con educación, realmente necesito usar el baño. Vi que otros pasajeros fueron y pensé que estaba bien. Ella entrecerró los ojos. No lo repetiré. Si no obedece, tomaré medidas. André miró hacia el baño, justo cuando el chico blanco regresaba a su asiento sin que Brenda le hubiera dicho una palabra. Algo no encajaba. Pero él fue hace un momento, murmuró André, desconcertado. Y justo ahí, la tensión comenzó a escalar. ¿Alguna vez fuiste testigo de una injusticia y no supiste cómo reaccionar? Dale like si crees que todos merecen el mismo trato, sin importar su color de piel. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias que necesitan ser contadas. El rostro de Brenda se endureció. Sus labios se apretaron en una fina línea y su ceño se frunció visiblemente. André, aún de pie en el pasillo, sintió como los ojos de los pasajeros cercanos comenzaban a posarse sobre él. La incomodidad lo envolvía como una manta pesada. Nunca había sentido una tensión así en el aire, como si cada movimiento pudiera tener consecuencias imprevisibles. ¿Está cuestionando mi autoridad?, preguntó Brenda, elevando la voz lo suficiente para que varios pasajeros giraran la cabeza. No, señora, solo, André intentó explicarse, pero su voz se quebró por la confusión y la vergüenza. Yasmín levantó la vista de su libro, alertada por el tono de la conversación. Se quitó el cinturón y se puso de pie. Disculpe, intervino con calma, mi hijo solo quiere ir al baño. Está viendo que otros pasajeros también lo han hecho. Brenda levantó una mano para interrumpirla. Señora, necesito que su hijo cumpla con las normas de seguridad. El letrero está encendido. No es negociable. La tensión en la cabina crecía. Algunos pasajeros susurraban entre ellos, otros observaban en silencio. Un hombre afroamericano de mediana edad, vestido con un cardigan azul, frunció el ceño desde unas filas más atrás. Una mujer blanca se inclinó hacia su esposo para decir algo, claramente incómoda. André seguía inmóvil, sin saber si retroceder o insistir. Tenía la vejiga a punto de estallar, pero el miedo a empeorar la situación lo paralizaba. Lo siento si hice algo mal, dijo, apenas audible. Solo no entiendo por qué. A su asiento ahora, ordenó Brenda, elevando aún más el tono. Fue en ese instante cuando su mano se deslizó dentro del bolsillo del delantal y sacó un dispositivo negro. Algunos pasajeros fruncieron el ceño al reconocerlo, un taser. ¿Está bromeando?, murmuró alguien desde el fondo. Pero no había humor en los ojos de Brenda. Eran fríos, decididos. No, exclamó Yasmín, al darse cuenta de lo que venía. Demasiado tarde. Brenda apuntó directamente al pecho de André y presionó el gatillo. Un chasquido. 2 agujas con cable se dispararon, conectándose con el cuerpo del joven. En un segundo, su cuerpo entero se tensó como un arco. Sus ojos se abrieron de par en par, un grito ahogado emergió de su garganta mientras la electricidad lo sacudía con violencia. André. Yasmín gritó con desesperación, lanzándose al pasillo. El niño cayó al suelo, sus músculos aún convulsionando mientras la corriente lo recorría. Una mancha húmeda se extendió sobre sus pantalones. El silencio de la cabina se rompió con jadeos, gritos, y el zumbido constante del taser activado. ¿Qué está haciendo? Es un niño, gritó la mujer de la fila 26. El cardigan azul se levantó. Deténgase. Está abusando de su poder. Teléfonos comenzaron a grabar. Algunos pasajeros intentaron intervenir, pero otros se quedaron paralizados, presas del miedo y del asombro. Finalmente, Brenda soltó el gatillo.
André yacía en el pasillo, su pequeño cuerpo temblando, con los ojos entrecerrados por el dolor. Yasmín cayó de rodillas junto a él, sus manos temblorosas tocando su cuello, buscando el pulso. André. ¿Puedes oírme? Estoy aquí, hijo. Una escena que comenzó con un simple pedido de ir al baño acababa de convertirse en una pesadilla vivida a 30.000 pies de altura. El caos estalló como una tormenta repentina en pleno vuelo. El zumbido eléctrico del taser aún parecía flotar en el aire mientras André yacía en el suelo, su cuerpo débilmente convulsionando, con una mancha de orina sobre sus jeans como un recordatorio cruel de su impotencia. El pasillo se llenó de gritos, murmullos y el parpadeo de pantallas de teléfonos celulares grabando todo. Ella lo electrocutó. A ese niño. Gritó una mujer desde el fondo. Grábalo todo. Ordenó un hombre en voz alta, mientras se levantaba para enfocar mejor con su teléfono. Yasmín, aún de rodillas, sostenía el rostro de André con ambas manos. André, mírame, hijo, mírame. Estoy aquí, repetía, intentando mantener la calma mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. André abrió levemente los ojos. Tenía la mirada perdida y los labios entreabiertos, pero logró murmurar. Mamá, ¿qué pasó? SHH. Estás bien, estás a salvo. Estoy contigo, le susurró ella, luchando contra el llanto que amenazaba con salir en forma de grito. Brenda aún sostenía el taser, con la respiración agitada, como si esperara tener que usarlo de nuevo. Pero su expresión ahora mostraba algo más, una mezcla de sorpresa, defensa y miedo. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer. Esto es inaceptable. Bramó el hombre del cardigan azul, levantándose de su asiento. Yo lo vi todo. Ese niño no hizo absolutamente nada mal. Nada. Esto fue un abuso. Un hombre blanco con traje, sentado unas filas adelante, respondió en tono más contenido. Disculpe, pero la azafata estaba respondiendo a una amenaza. En estos tiempos, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso. ¿Amenaza? ¿Una amenaza? Exclamó el hombre del cardigan. Es un niño. Un niño que quería ir al baño. La división en la cabina era palpable. Algunos pasajeros defendían la acción de la azafata, alegando que simplemente seguía protocolos. Otros, indignados, empezaron a alzar la voz, señalando el trato desigual y la evidente discriminación racial. Yo también vi a otro chico, blanco, ir al baño hace unos minutos, dijo una mujer latina desde la fila 29. Y ella no le dijo nada. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Los murmullos, las quejas, las grabaciones, todo alimentaba una atmósfera insoportable. Entonces, la voz del capitán irrumpió desde los altavoces. Damas y caballeros, debido a un incidente en la cabina, haremos un aterrizaje de emergencia en Filadelfia. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y mantengan sus cinturones abrochados. El anuncio cayó como un relámpago sobre todos. Yasmín tomó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que no podía llamar en ese momento, pero podía enviar un mensaje. Con rapidez, redactó, emergencia. André electrocutado por azafata. Vuelo desviándose a Filadelfia. Necesito que vengas ya. Y lo envió al contacto más importante de su lista, Samuel Taylor. Mientras el avión iniciaba el descenso, el cuerpo de André seguía temblando. Yasmín lo abrazó con fuerza, intentando transmitirle algo de su valor. No sabía lo que les esperaba en tierra, pero tenía claro que esa pelea apenas había comenzado. El avión descendía en silencio tenso, como si cada pasajero contuviera la respiración. A través de las pequeñas ventanas, podían ver que el cielo de Filadelfia estaba cubierto por nubes grises. En tierra, patrullas policiales y ambulancias esperaban cerca de una terminal remota, lejos del edificio principal del aeropuerto. Mamá, ¿qué es eso? Susurró André con voz débil, todavía aferrado al brazo de Yasmín. Son paramédicos, amor. Todo estará bien. Te van a revisar. Papá viene en camino, le respondió, acariciándole el cabello con ternura. El avión tocó tierra con un chirrido seco, y los frenos se activaron con fuerza. Algunos pasajeros se aferraron a los asientos.
El capitán volvió a hablar por los altavoces, esta vez con una voz más firme. Permanezcan sentados, por favor. Las autoridades abordarán la aeronave en unos momentos. Les agradecemos su paciencia y cooperación. Apenas el avión se detuvo, el sonido metálico de la puerta principal abriéndose fue seguido por pasos decididos. 4 oficiales de policía subieron primero, con rostros serios. Detrás de ellos, 2 representantes de Sky Airways vestían trajes azul marino, portando carpetas y expresión contenida. Brenda fue la primera en acercarse a ellos. Hablaba rápido, gesticulaba hacia André y Yasmín, señalaba hacia el suelo donde todavía se veían las marcas del incidente. Su voz no llegaba clara a los pasajeros, pero el tono era inequívocamente defensivo. El oficial principal, un hombre corpulento con cabello cortado al ras, caminó por el pasillo hasta llegar a la fila 24. ¿André Taylor?, preguntó, con una mano descansando en su cinturón. Yasmín se adelantó de inmediato. Mi hijo necesita atención médica urgente. Fue electrocutado por esa azafata. No ha recibido atención todavía. Tenemos informes de un pasajero que se volvió agresivo y amenazó a la tripulación, dijo el oficial con tono mecánico. Necesito que su hijo nos acompañe para esclarecer los hechos. La reacción fue inmediata. Lo van a arrestar, gritó Yasmín, levantándose. Es un procedimiento de rutina. Solo lo detendremos mientras se investiga, respondió el oficial, sacando unas esposas de su cinturón. No. Él es la víctima aquí, exclamó Yasmín, colocándose entre el oficial y su hijo. Señora, si interfiere, me veré obligado a arrestarla también. Los pasajeros comenzaron a hablar, algunos en voz alta. Esto es absurdo, dijo el hombre del cardigan. Yo grabé todo. El niño no hizo nada, añadió otra mujer, mostrando su celular. La escena se volvió caótica de nuevo. El oficial miró a su compañero, luego a los representantes de la aerolínea. Finalmente, cedió ligeramente. Podemos trasladarlo al hospital bajo custodia. Pero se viene con nosotros. Entonces yo también voy. Soy su madre, y él es menor de edad, dijo Yasmín, decidida. El oficial dudó, pero asintió. Aún así, colocó las esposas en las muñecas temblorosas de André antes de ayudarlo a levantarse. Ese momento, el de un adolescente esposado y aún tembloroso siendo escoltado por un pasillo lleno de testigos, sería la imagen que sacudiría al país en los días siguientes. Mientras André era escoltado hacia la salida del avión, los murmullos entre los pasajeros crecían como una marea incontenible. Algunos grababan con discreción, otros intercambiaban miradas de indignación y asombro. El rostro de Yasmín se mantenía sereno solo en apariencia, por dentro, el corazón le latía con un ritmo descontrolado. La imagen de su hijo esposado, después de haber sido víctima de una agresión, era demasiado. ¿A dónde lo llevan?, preguntó Yasmín al oficial que caminaba junto a ella, mientras bajaban por el pasillo metálico del Finger. Al Hospital General Jefferson. Tiene prioridad médica, pero permanecerá bajo supervisión policial, respondió el hombre sin mirarla. Una camilla esperaba al pie de la escalera. André fue colocado con cuidado sobre ella por los paramédicos, pero los grilletes seguían puestos. ¿Es realmente necesario mantenerlo esposado?, preguntó uno de los paramédicos, visiblemente incómodo. Procedimiento estándar, replicó el oficial. Es un menor. Y claramente no representa una amenaza, insistió Yasmín. El policía vaciló unos segundos antes de hacer un gesto a su compañero. Finalmente, retiraron las esposas. André dejó escapar un suspiro involuntario, un gesto mínimo que parecía contener todo el peso de su humillación. En el hospital, mientras era conectado a monitores cardíacos y se le extraían muestras de sangre, Yasmín no se separó de su lado. Un oficial permanecía apostado en la puerta. La doctora que lo examinó frunció el ceño al observar las marcas de los electrodos del taser. Esto no fue un accidente, dijo con voz baja, mirando a Yasmín. Tiene arritmia e inflamación muscular. Necesitaremos observación por al menos 24 horas. Yasmín asintió en silencio. Luego, con manos temblorosas, marcó el número de Samuel. Él contestó al segundo timbre. Estoy en camino,
dijo él sin necesidad de más palabras. Ya había visto el vídeo. Ya había leído el mensaje. Su voz era una mezcla de contención y furia latente. Mientras tanto, la noticia comenzaba a circular en redes sociales. El vídeo, compartido por uno de los pasajeros, mostraba el momento exacto en que Brenda usaba el taser. Los comentarios eran una mezcla de incredulidad, rabia y solidaridad. El hashtag #justicia para André comenzaba a escalar. De regreso en el hospital, Yasmín acariciaba el cabello de su hijo mientras él dormía, aún alterado por el shock eléctrico y el estrés. Su mente alternaba entre angustia y resolución. Sabía que aquello no terminaría ahí. No voy a dejar que esto se borre, susurró al aire, sin saber si hablaba para sí misma, para André o para el universo. Y no lo haría. Porque algo había despertado. Algo que ni Brenda Wilson, ni la aerolínea, ni los oficiales con sus procedimientos fríos podrían silenciar. El avión aún no había aterrizado cuando el celular de Samuel Taylor vibró con insistencia en el bolsillo de su saco. Se encontraba en una sala de espera de un tribunal en Atlanta, entre audiencias, cuando el mensaje apareció en la pantalla. Al abrirlo, sintió que el mundo se detenía, una imagen congelada de su hijo desplomado en el pasillo del avión, cables conectados a su pecho, y su esposa arrodillada junto a él. El texto que lo acompañaba era breve, urgente y desgarrador: emergencia. André electrocutado por azafata. Aterrizamos en Filadelfia. Te necesito ya. No pidió permiso. No explicó. Solo se levantó, guardó los papeles del caso en su portafolio, y salió del tribunal. Mientras caminaba a paso firme hacia la salida, su mente ya trabajaba a toda velocidad. Marcó el número de su asistente. Cancela todo. Voy al aeropuerto. Mi hijo fue agredido. Llama a Eleanor Pierce. Dile que se prepare para la batalla. Eleanor era más que su investigadora de confianza. Era una exagente del FBI, especialista en casos complejos, y había trabajado junto a Samuel en numerosas demandas por derechos civiles. Si alguien podía ayudarlo a destapar lo que claramente era más que un malentendido, era ella. De camino al aeropuerto, mientras reservaba el próximo vuelo a Filadelfia, Samuel empezó a recibir enlaces de redes sociales. El vídeo ya se había viralizado. El rostro de André, retorcido por el dolor. El sonido del taser. Los gritos. Los comentarios. El hashtag. Todo. Estaba ocurriendo en tiempo real, y millones de personas ya sabían lo que había pasado. Pero lo más importante, también sabían que el niño en ese vídeo era el hijo de Samuel Taylor. Y eso lo cambiaba todo. En el aeropuerto, apenas pasó por seguridad, Samuel llamó de nuevo a Eleanor. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre la azafata. Brenda Wilson. Y sobre Sky Airways. Revisa si hay denuncias anteriores. Investiga sus protocolos de seguridad. Y averigua si ese taser estaba autorizado. No dejaremos que esto quede impune. La voz de Eleanor sonó serena, pero firme. Ya estoy en ello. Te veré en Filadelfia. Horas después, cuando el avión de Samuel aterrizó, el cielo sobre Filadelfia estaba tan gris como su estado de ánimo. Un chofer lo esperaba con un cartel y una carpeta de documentos preliminares. Durante el trayecto hacia el hospital, Samuel no despegó la vista del informe. Ya había encontrado contradicciones en las declaraciones de la aerolínea y vacíos en el procedimiento del personal a bordo. Cuando llegó al hospital y vio a Yasmín esperándolo en la entrada, no hubo palabras. Solo un abrazo largo, apretado, donde la fuerza de ella y la rabia de él se mezclaron sin necesidad de explicación. Está despierto, dijo Yasmín, con voz baja. Tiene miedo. Está confundido. Pero te necesita. Samuel asintió y caminó hacia la habitación. Al cruzar la puerta y ver a su hijo conectado a los monitores, su convicción se endureció como acero. Estoy aquí, hijo. Y te prometo algo, dijo mientras tomaba su mano. Nadie va a silenciar lo que te hicieron. André apenas podía hablar. Su voz, normalmente firme y curiosa, era ahora un susurro frágil entrecortado por el miedo. Samuel se sentó a su lado, conteniendo sus emociones. No podía permitir que su hijo viera su rabia, no en ese momento. ¿Te duele algo ahora?
Preguntó con voz baja. André negó con la cabeza. Luego, tras unos segundos, dijo: «Me duele aquí», y colocó una mano sobre el pecho, no donde lo alcanzaron los electrodos, sino en el centro, donde se aloja el alma. Samuel tragó en seco y lo abrazó con delicadeza. «Estamos contigo. Esto no va a quedar así». Minutos después, un doctor entró con resultados preliminares. Explicó que André presentaba marcadores de estrés cardíaco y daños musculares leves, pero que su condición era estable. Aún así, necesitarían monitorear posibles efectos secundarios en las próximas horas. «Gracias, doctor», respondió Samuel. «¿Hay constancia médica de que fue sometido a una descarga eléctrica?» «Por supuesto. Lo documentamos todo. Ya notificamos al hospital que esto puede formar parte de una investigación legal». Samuel asintió. Cada evidencia contaba. Cada papel, cada diagnóstico, cada grabación. Sabía cómo se construían los casos sólidos, y no pensaba dejar que éste se debilitara. Esa noche, André finalmente se quedó dormido. Yasmín también, sentada en una silla con la cabeza recostada a un lado de la cama. Samuel, en cambio, no cerró los ojos. Abrió su laptop sobre la mesa de la habitación y comenzó a escribir. Un resumen de los hechos. Una cronología. Una lista de testigos. Datos que había recopilado en el avión. El nombre del capitán, la hora exacta de despegue, el número de vuelo. Cada línea escrita era una declaración de guerra. Al amanecer, recibió una llamada de Eleanor. «Encontré algo. Brenda Wilson ha recibido 3 quejas previas por comportamiento hostil, todas de pasajeros afroamericanos. Ninguna fue investigada a fondo. Todo se resolvió internamente. Y hay más, el taser que usó no está registrado como equipo autorizado por la aerolínea». Samuel se levantó de inmediato. «¿Estás segura?» «Sí. Además, tengo acceso a un ex empleado del área de seguridad que está dispuesto a hablar bajo anonimato. Dice que algunos auxiliares llevan dispositivos por su cuenta con el visto bueno de ciertos supervisores». «Eso ya es una violación federal», dijo Samuel, anotando rápidamente. «Y otra cosa», agregó Eleanor. «Uno de los vicepresidentes de Sky, que supervisa seguridad es ex NYPD y tiene lazos con figuras políticas. Esto va a ser más grande de lo que pensábamos». Samuel se acercó a la ventana del hospital. El sol asomaba tímidamente sobre Filadelfia. En ese instante, supo que no solo estaba defendiendo a su hijo. Estaba abriendo una grieta en un sistema que llevaba años oprimiendo en silencio. Y esa grieta, con el tiempo, se convertiría en una puerta. Eleanor llegó al hospital esa misma tarde. Su caminar era firme, su rostro grave, pero en sus ojos brillaba la determinación de quien había visto demasiadas injusticias y no estaba dispuesta a permitir una más. Cargaba un maletín de cuero envejecido que parecía pesar más por su contenido que por su material. Samuel la recibió en el pasillo con un apretón de manos silencioso. No necesitaban palabras para entender la urgencia del momento. Caminaron juntos hacia una sala de espera vacía y cerraron la puerta. «Esto no es solo un caso de discriminación», comenzó Eleanor mientras abría el maletín. «Es un patrón. Y uno muy bien protegido». Sacó una serie de documentos, capturas de pantalla, correos electrónicos impresos y notas escritas a mano. «Mira esto», dijo, señalando una hoja. «Es un fragmento de un correo interno de Sky. No es explícito, pero habla de protocolos reforzados de control y de atención especial a perfiles de riesgo, entre comillas. Cuando cruzamos las fechas de los reportes con quejas previas, todos los pasajeros involucrados eran personas negras o latinas». Samuel lo leyó en silencio, sus ojos afilándose con cada palabra. Sabía exactamente qué significaban esas frases codificadas. «¿Y el ejemplo del taser?» «Aquí está», respondió Eleanor, entregándole una declaración firmada por el ex empleado que mencionó en la llamada. En ella, se describía cómo ciertos auxiliares de vuelo recibían herramientas adicionales, bajo directrices verbales, nunca por escrito. Brenda Wilson era uno de esos nombres. «Esto es ilegal en muchos niveles», murmuró Samuel. «Y eso no es todo.
El vicepresidente de Seguridad, Richard Collins, fue citado en múltiples fuentes internas como el creador de esa política. Su historial en el NYPD está lleno de acusaciones por discriminación racial. Nada probado oficialmente, pero lo suficiente para levantar sospechas. Samuel cerró los ojos un segundo, como quien reúne energía antes de la tormenta. Esto no va a ser una simple demanda. Esto será una cruzada. ¿Estás seguro de seguir este camino?, preguntó Eleanor. No estamos hablando solo de una aerolínea. Hay poderosos involucrados. Esto podría volverse muy sucio. Samuel asintió sin dudar. Lo sé. Pero no tengo opción. Ellos eligieron al hijo equivocado. Y ahora van a responder por cada paso que dieron. Mientras hablaban, en otra ala del hospital, Yasmín ayudaba a Andre a sentarse en la cama. Él tenía el rostro pálido, pero los ojos más abiertos. Había recuperado un poco de fuerza, al ver a su madre, susurró. ¿Papá está aquí? Sí, cariño. Está con la investigadora. Están trabajando en el caso. ¿Crees que alguien me va a creer?, preguntó, con una sombra de duda. Van a creer porque tienes pruebas. Porque hay testigos. Porque tú no estás solo, respondió Yasmín, acariciándole el rostro. Y porque eres fuerte. Andre desvió la mirada por la ventana. El cielo ya no era gris. Un rayo de sol iluminaba las copas de los árboles del parque frente al hospital. Por primera vez desde el vuelo, sus labios se curvaron en un leve gesto. No era exactamente una sonrisa, pero estaba cerca. Y ese pequeño gesto, para Yasmín, fue una victoria. Al día siguiente, Samuel instaló una especie de centro de operaciones improvisado en el hotel más próximo al hospital. 2 laptops abiertas, notas esparcidas sobre la cama, grabaciones de testigos en revisión constante. Eleanor estaba a su lado, haciendo llamadas, recopilando testimonios y organizando cada fragmento de evidencia como si fueran piezas de un rompecabezas letal. Yasmín había convencido a Andre de comer algo ligero antes de volver a descansar. El joven seguía con episodios de sobresalto, su cuerpo aún procesando el trauma, pero su mente comenzaba a comprender que lo vivido tenía peso y consecuencias más allá de su dolor personal. Papá, dijo Andre al ver entrar a Samuel esa mañana. ¿Vamos a hacer algo? Samuel se sentó junto a él. Le tomó la mano. No solo vamos a hacer algo. Vamos a cambiar cosas. Pero quiero que sepas que todo esto puede tomar tiempo, y que algunos intentarán silenciarte, cuestionarte o hacerte sentir culpable. ¿Y tú qué harás?, preguntó Andre. Lucharé. Como lo hago por cada persona que ha sufrido injusticias. Pero esta vez, es diferente. Esta vez, es por ti. Esa misma tarde, Eleanor presentó una propuesta que Samuel no había considerado: convertir el caso en una demanda colectiva. 3 pasajeros de vuelos anteriores con experiencias similares ya habían sido contactados. Todos eran afroamericanos. Todos habían recibido trato hostil de parte de auxiliares entrenados bajo los protocolos de Richard Collins. Si esto no es una práctica sistemática, entonces no sé qué lo es, comentó Eleanor. Samuel asintió lentamente. Las piezas comenzaban a encajar, pero lo que se formaba era una imagen escalofriante, un sistema institucionalizado de discriminación operando en las alturas, invisible para la mayoría de los ojos, hasta que una descarga eléctrica reveló la verdad. Vamos a necesitar aliados, dijo Samuel, levantándose. Expertos legales. Opinión pública. Y prensa. Mucha prensa. Esa misma noche, concedieron la primera entrevista a un medio local que había tratado el caso con respeto y rigurosidad. Yasmín habló con el corazón en la mano. Samuel, con precisión jurídica. Andre, con una voz temblorosa, describió cómo se sintió cuando fue tratado como un criminal por simplemente querer usar el baño. El vídeo de la entrevista superó 1 millón de visualizaciones en menos de 24 horas. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo. Personas de todo el país compartieron sus propias experiencias de discriminación en vuelos, convirtiendo la historia de Andre en una conversación nacional. Un canal nacional de noticias transmitió un especial titulado «Volar siendo negro, ¿cuánto ha cambiado realmente?», en el que se analizaba el incidente del vuelo 1372 y se mostraban entrevistas con expertos en derechos civiles.
El nombre de Samuel Taylor era ahora sinónimo de resistencia legal, y André, símbolo de una generación que ya no aceptaría el silencio como respuesta. Mientras tanto, Sky Airways emitía comunicados vagos y evasivos, anunciando una investigación interna y dejando entrever que la azafata había actuado según su criterio profesional. Pero cada declaración parecía alimentar aún más la indignación colectiva. Yasmín observaba todo en silencio desde una esquina del hospital. Orgullosa de su familia, dolida por lo vivido, pero aún más determinada. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero tenía la certeza de que estaban preparados. Si tú también crees que ninguna madre debería pasar por esto, deja un comentario abajo. ¿Qué harías si fueras testigo de una injusticia como esta? Dale like si crees que André merece justicia y suscríbete al canal para seguir cada paso de esta historia que está cambiando el país. En la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas del hotel, Samuel recibió una llamada inesperada. Era el reverendo Thomas Greer, una figura respetada del movimiento por los derechos civiles, conocido por haber liderado marchas pacíficas en varias ciudades y por su influencia tanto en la política local como nacional. Samuel, he estado siguiendo el caso de tu hijo. Quiero ofrecer mi apoyo. Esto no es solo sobre André. Es sobre todos los que han sido silenciados por años. La voz del reverendo era firme, y su oferta venía con algo aún más valioso que palabras: acceso. Greer proponía organizar una conferencia de prensa con líderes comunitarios, activistas, profesores universitarios e incluso algunos legisladores dispuestos a prestar atención. Horas después, en una iglesia del Bronx, más de 100 personas se reunieron. Samuel tomó la palabra con humildad, pero con un fuego renovado. No pidió compasión. Exigió verdad. Y mientras hablaba, las cámaras de TV capturaban cada gesto, cada frase, cada silencio cargado de indignación. Al finalizar el encuentro, Eleanor se le acercó con una sonrisa leve. Estás cambiando el tono de esta historia. Ya no es solo una demanda. Es un movimiento. Ese mismo día, Sky intentó contragolpear. En su sitio web apareció una sección especial sobre diversidad e inclusión, junto con vídeos cuidadosamente producidos de sus empleados hablando sobre el compromiso de la aerolínea con la equidad. Pero era demasiado tarde. La narrativa pública ya no les pertenecía. Mientras tanto, Yasmín y André regresaban a casa bajo estrictas recomendaciones médicas. El hospital consideró que sería mejor para su recuperación estar en un ambiente familiar, aunque con visitas limitadas. El cuarto de André estaba lleno de flores, cartas y dibujos de niños de todo el país que querían verlo mejor. Algunos lo llamaban el chico valiente del avión. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su espíritu se fortalecía día a día. Esa noche, sentado en su cama, André preguntó: «Mamá, ¿tú crees que todo esto servirá para algo?» Yasmín lo miró a los ojos. «Ya está sirviendo. Mira a tu alrededor. Mira lo que despertaste». André bajó la mirada hacia una carta abierta. Era de una niña en Detroit que contaba cómo había sentido miedo al volar por su color de piel, pero que después de ver su historia, se sentía menos sola. La emoción en su rostro era evidente. Y en ese instante, entendió que su dolor no era en vano. Que a veces, la verdad duele, pero también libera. Mientras el caso de André continuaba ganando visibilidad nacional, Sky Airways contrató una firma de relaciones públicas especializada en gestión de crisis. El objetivo era claro: contener el daño, redirigir la narrativa y proteger a los altos ejecutivos. En una sala de juntas del piso 40 de su sede, se reunieron los directivos junto con abogados y expertos en imagen pública. Las pantallas mostraban titulares, gráficos de sentimiento en redes sociales, y la curva ascendente de menciones negativas. Uno de los asesores fue directo: «Si no hacemos algo radical, el caso Taylor puede costarles millones en juicios y mucho más en imagen de marca. Esto ya no es solo un incidente aislado. Se está convirtiendo en un emblema de discriminación sistémica». «¿Qué propone?», preguntó el CEO, claramente molesto. «Un despido simbólico. Una suspensión sin goce de sueldo. Alguna cabeza debe rodar, aunque no sea la verdadera culpable. Y si me permite ser honesto, la azafata Brenda Wilson es prescindible». En paralelo, Samuel, Eleanor o reverendo Greer organizaban un grupo de trabajo legal y comunicacional.
Además de los testigos que ya habían dado sus testimonios, nuevos casos comenzaron a aparecer. Personas que jamás pensaron que serían escuchadas ahora sentían que había una oportunidad de justicia. Uno de esos casos fue el de Malik Rivera, un estudiante universitario que había sido obligado a cambiar de asiento porque su presencia intimidaba a una familia blanca. Otro, el de Carla Jiménez, quien denunció haber sido revisada 2 veces por protocolos de seguridad reforzados. Ambos vuelos eran operados por SkyEagle, y ambos habían sido silenciados con cupones de descuento y disculpas genéricas. Eleanor lo tenía claro, eso era evidencia de un patrón. Y estaba dispuesta a escalar hasta instancias internacionales si fuera necesario. En medio de todo esto, Andre comenzó a asistir a terapia. Sus primeras sesiones fueron duras. Lloró. Gritó. Guardó silencio por minutos enteros. Pero luego empezó a hablar. No solo del vuelo, más también de todo lo que vino después, el miedo, la exposición mediática, la presión de ser símbolo de una causa que no eligió. Su terapeuta le dijo algo que quedó grabado en su memoria. No tienes que cargar el mundo en tus hombros. Ya estás haciendo tu parte simplemente existiendo y diciendo la verdad. Mientras tanto, en las redes, el hashtag #Justicia para Andre seguía activo. Artistas, atletas y hasta políticos lo compartían. Algunos usaban camisetas con su nombre. Otros contaban experiencias similares. La presión comenzaba a surtir efecto. En un correo filtrado por un empleado anónimo, se descubrió que altos directivos de SkyEagle consideraban archivar documentos internos para evitar que llegaran a manos del equipo legal de Samuel. Cuando esa información fue publicada, el escándalo alcanzó otro nivel. La Comisión Nacional de Transporte Aéreo anunció una investigación formal. Legisladores pidieron audiencias. Y el Departamento de Justicia, por primera vez, envió una notificación directa a la aerolínea. La lucha recién comenzaba, pero por primera vez, el sistema parecía tambalear. La mañana después de la publicación del correo filtrado, los medios no hablaban de otra cosa. En los matutinos, en los noticieros vespertinos, en paneles de análisis, todos discutían la posibilidad de una obstrucción institucional por parte de SkyEagle Airways. En el Capitolio, un senador del estado de Nueva York convocó a una rueda de prensa. Citó directamente el caso Taylor como ejemplo de por qué se necesitaba mayor supervisión federal sobre protocolos de seguridad aérea. Propuso un proyecto de ley bautizado como Ley Andre, que incluiría una cláusula de auditoría externa a aerolíneas involucradas en denuncias de discriminación. La noticia cayó como una bomba en la sede de SkyEagle. Los accionistas exigían respuestas. La bolsa reflejaba la caída de las acciones. El consejo administrativo se reunió de emergencia. Nos está saliendo más caro el silencio que la transparencia, dijo uno de los ejecutivos más antiguos. Mientras tanto, en un pequeño auditorio universitario en Harlem, Samuel participaba en un foro con estudiantes de derecho. El tema, justicia racial y reforma estructural. Eleanor lo acompañaba, así como el reverendo Greer. Andre, aunque no habló públicamente, estuvo presente. Su sola presencia generaba un aplauso automático. Durante el evento, una joven se acercó a Samuel. Mi padre también fue retirado injustamente de un vuelo, pero nunca supimos cómo pelear. Gracias a ustedes, hoy sé que se puede. Fue entonces que Samuel entendió que esta lucha no terminaría con un solo juicio ganado. Era una grieta que se estaba abriendo en un muro que llevaba décadas erguido. Al regresar a casa, encontraron la fachada cubierta de carteles: no estás solo, estamos contigo, Andre, tu voz es nuestra voz. El vecindario entero se había movilizado. Incluso negocios locales colocaran carteles de apoyo en las vitrinas. Yasmín, emocionada, sacó fotos para enviar a familiares en otros estados. Andre, visiblemente abrumado, se quedó unos minutos en silencio mirando todo aquello. No dijo nada. Pero esa noche durmió mejor que en semanas. Por otro lado, los abogados de SkyEagle empezaron a negociar en silencio. Buscaban una forma de ofrecer un acuerdo que no implicara admisión de culpa. Sin embargo, Samuel fue claro desde el inicio: no buscaban dinero. Buscaban justicia y reformas.
Eleanor recibió un correo anónimo con capturas de pantalla internas donde se confirmaban cursos de capacitación en control de crisis ofrecidos exclusivamente al personal de seguridad aérea, muchos de los cuales incluían módulos que asociaban comportamiento sospechoso con estereotipos raciales. Era munición pura. Junto al reverendo Greer, decidieron organizar un evento público, al aire libre, frente a la sede de Skype. Lo llamarían Vigilia por la Dignidad. La convocatoria fue masiva. Miles de personas acudieron con velas, camisetas con el rostro de André, pancartas y discursos. Algunos exempleados de aerolíneas rompieron el silencio y hablaron frente a las cámaras. Una exempleada denunció cómo se les presionaba para no dejarse intimidar por pasajeros problemáticos, una frase codificada que todos entendían con tintes racistas. En una esquina del evento, André observaba todo desde una silla junto a su madre. Por primera vez, sonrió frente a las cámaras. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque comenzaba a sentir que su dolor tenía sentido. Que cada noche en vela, cada lágrima, cada ataque en redes, estaba sirviendo para algo mucho más grande que él. La noche terminó con un silencio colectivo. Un momento de reflexión. Miles de personas sosteniendo velas en alto. Una ciudad entera rindiendo homenaje a la verdad, y desafiando un sistema que por años había operado en la sombra. La vigilia frente a la sede de Sky Airways fue el principio de algo que ni siquiera Samuel, Eleanor ni el reverendo Greer podían prever. En las siguientes 72 horas, organizaciones de derechos humanos internacionales comenzaron a emitir comunicados respaldando la causa de la familia Taylor. Desde Amnistía Internacional hasta la ONU, las voces comenzaron a alinearse. Al mismo tiempo, una coalición de abogados presentó una petición ante la Corte Suprema solicitando una revisión de los protocolos federales de seguridad aérea bajo el argumento de que estos permitían sesgos raciales institucionalizados. En respuesta, Sky convocó una conferencia de prensa urgente. Aparecieron el CEO, la directora de Recursos Humanos y el asesor legal. Intentaron mostrarse empáticos. El CEO incluso comenzó su intervención con un discurso ensayado sobre su historia de vida humilde y su compromiso con la justicia social. Pero el gesto fue visto como calculado. Los periodistas no tardaron en cuestionarlo sobre los entrenamientos discriminatorios filtrados, las indemnizaciones silenciosas de años anteriores y la negativa a cooperar con investigadores externos. Ante cada pregunta, evasivas. Y ante cada evasiva, la indignación crecía. En paralelo, en el vecindario de los Taylor, la comunidad seguía movilizada. Una escuela local organizó una jornada educativa sobre racismo sistémico. Los niños pintaron murales con la cara de André y frases como «Tu historia importa» o «Nuestra voz vuela contigo». André, aunque aún convaleciente, fue llevado por sus padres a ver el mural. Caminó lento, con una bufanda alrededor del cuello y una mirada profunda. Cuando llegó frente al dibujo, se detuvo largo rato. Tocó suavemente el rostro pintado. Luego miró a su madre. Nunca pensé que algo así pasaría por mí. Yasmín le acarició el cabello. No fue solo por ti, hijo. Fue por todos los que nunca pudieron hablar. Tú sí lo hiciste. Al día siguiente, Samuel recibió una llamada desde la redacción de uno de los periódicos más importantes del país. Querían entrevistarlo para una edición especial sobre justicia racial y resistencia ciudadana. Aceptó, pero pidió que también entrevistaran a su esposa y a André. Quería que la historia no girara en torno a un solo hombre, sino a toda una familia que decidió resistir. Durante la entrevista, Samuel dijo algo que se volvería viral. El racismo no se combate con eslogans. Se combate con decisiones. Y nosotros ya tomamos la nuestra. En los días siguientes, se viralizó un vídeo donde André, por primera vez, ofrecía un mensaje grabado. Sentado en su habitación, frente a una pequeña cámara y acompañado por un terapeuta, dijo: «A veces uno no elige ser símbolo de nada. Pero si mi historia ayuda a otros a no pasar por lo que yo pasé, entonces vale la pena». Las palabras simples de André se esparcieron por todo el país. Escuelas las usaron en aulas. Programas de televisión las compartieron. Y cientos de personas comenzaron a enviar cartas, vídeos y canciones inspiradas por él. Mientras tanto, Sky enfrentaba su peor semana bursátil en una década. El boicot organizado por redes sociales había alcanzado escala global. Celebridades y empresas cancelaban contratos.
Algunos aeropuertos, incluso, revisaban sus acuerdos exclusivos con la aerolínea. Una grieta que empezó con un asiento en primera clase se había convertido en un temblor nacional. Y nadie sabía aún hasta dónde llegaría. La conmoción generada por el caso Taylor alcanzó, finalmente, el hemiciclo del Congreso. En una sesión especial, varios legisladores afroamericanos, latinos y asiáticos tomaron la palabra para denunciar el racismo institucional en múltiples sectores, empezando por las aerolíneas. Una congresista de California, visiblemente conmovida, compartió una historia personal. Hace 20 años, mi padre fue obligado a bajarse de un avión por razones de seguridad. Nunca se recuperó emocionalmente. Hoy, gracias al valor de André y su familia, siento que su historia, y la de miles, finalmente está siendo escuchada. Se propusieron comisiones de investigación, audiencias públicas, y la inclusión obligatoria de defensores de derechos humanos en los comités de ética de las aerolíneas. La presión era tan fuerte que SkyX se vio forzada a emitir un nuevo comunicado. Esta vez, más que una disculpa, anunciaban la suspensión de altos mandos involucrados y la contratación de una auditoría externa independiente. Sin embargo, en los pasillos de la empresa, las cosas eran diferentes. Las reuniones internas eran tensas. Algunos ejecutivos culpaban a la prensa. Otros, a los propios empleados por filtrar información. El miedo a una purga masiva comenzaba a instalarse. En una sala cerrada, el CEO mantenía una videollamada con los principales accionistas. Intentaba calmar los ánimos. Esta tormenta pasará. Estamos haciendo ajustes. Lo importante es preservar la marca a largo plazo. Pero del otro lado de la pantalla, un hombre con acento europeo fue contundente. O controlas el daño, o vendemos nuestra participación. No podemos permitir que una historia destruya décadas de inversión. Mientras tanto, Samuel, Eleanor y su equipo legal evaluaban las posibilidades de llevar el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ya no se trataba solo de una demanda civil. Se había convertido en un símbolo global. El reverendo Greer recibió invitaciones para hablar en universidades del extranjero. En cada ponencia, usaba la historia de André para ilustrar cómo la opresión no necesita ser escandalosa para ser real, basta con repetirse en silencio, día tras día. André, por su parte, continuaba en terapia. Aprendía a poner límites, a hablar de sus emociones sin temor, a construir una identidad más allá de la etiqueta de víctima. Su terapeuta lo animaba a explorar hobbies, a reconectar con sus pasiones. Descubrió que le gustaba escribir. En uno de sus textos, compartido solo con su familia, escribió: "No sé si algún día volveré a subir a un avión sin miedo. Pero sí sé que cada vez que alguien se niegue a callar, estaremos un paso más cerca de que no vuelva a pasar". Yasmín leyó el texto en voz alta, con lágrimas en los ojos. Samuel lo enmarcó y lo colgó en el pasillo. Era más que una reflexión. Era una declaración. Fuera de su hogar, una comunidad entera seguía movilizada. Lo que comenzó como una protesta puntual se transformó en un movimiento. Se organizaron talleres, conversatorios, y hasta un documental comenzó a filmarse. La historia de André ya no le pertenecía solo a él. Era parte de una conversación que Estados Unidos no podía seguir postergando. Llegó el día de la primera audiencia judicial. Las calles que rodeaban el Tribunal Federal estaban repletas de personas. Algunos sostenían pancartas con frases como "Justicia para André", "El silencio no es neutral" o "Sky debe responder". Otros simplemente estaban allí para acompañar con su presencia. Las cámaras de televisión ocupaban cada rincón disponible. Era más que un caso, era un evento nacional. Samuel y Eleanor caminaron tomados de la mano. André, vestido con un traje sencillo, caminaba entre ellos. Su rostro mostraba una mezcla de tensión y determinación. El reverendo Greer, a pocos pasos, ofrecía palabras de aliento a quienes se acercaban. Incluso algunos políticos asistieron, sentados entre el público, en silencio. Dentro del tribunal, la atmósfera era solemne. El juez, un hombre afroamericano con una larga trayectoria en defensa de los derechos civiles, presidía la audiencia. Su sola presencia generaba una tensión especial. Era imposible no pensar en el simbolismo. Los abogados de Skyig intentaron desde el inicio establecer que se trataba de un malentendido operacional y no de un patrón institucional.
Presentaron registros de entrenamiento, estadísticas internas y declaraciones de empleados. Pero la defensa de André tenía otra estrategia. En lugar de solo rebatir, comenzaron a construir una narrativa, una línea continua de testimonios, correos, grabaciones y protocolos que mostraban cómo, sistemáticamente, ciertos perfiles eran tratados con sospecha. La fiscalía presentó a ex empleados que confirmaban discriminación encubierta. Algunos lloraban al recordar cómo fueron obligados a seguir órdenes con las que no estaban de acuerdo. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando André tomó la palabra. La sala quedó en silencio absoluto. Su voz era suave, pero firme. No vengo aquí a destruir una empresa. Vengo a decir que tengo derecho a existir sin miedo. Que mi color de piel no debería decidir cómo soy tratado. Sus palabras generaron lágrimas incluso en algunos presentes del lado contrario. La jueza suspendió por unos minutos para que el joven pudiera recomponerse. Durante el receso, las redes sociales explotaron. Hashtags como #André habla y #Justicia en voz alta dominaron las tendencias globales. Figuras públicas compartieron el testimonio. Programas de noticias lo transmitieron en cadena nacional. Mientras tanto, en una sala privada del edificio, el equipo legal de Skyig evaluaba una posibilidad impensada hasta entonces, una admisión parcial de responsabilidad. El daño reputacional ya era inmenso. Resistirse por completo podría ser aún peor. Afuera, el público seguía reunido. Algunos oraban. Otros cantaban. Y otros simplemente sostenían velas, como si esperaran algo sagrado. El juicio recién comenzaba, pero el país ya había sido impactado de manera irreversible. Lo que estaba en juego no era solo el destino de una familia, sino el reflejo de un sistema entero frente al espejo. Con el segundo día de audiencia, la expectativa era aún mayor. La fila para ingresar al tribunal se extendía por varias cuadras. Los medios internacionales ya estaban presentes. Desde Londres hasta Sao Paulo, canales de televisión enviaban corresponsales. La historia de André había trascendido las fronteras de Estados Unidos. El fiscal principal abrió el día con una declaración tajante. Lo que discutimos aquí no es un accidente. Es el resultado lógico de políticas, prácticas y prejuicios que, aunque no escritos, son profundamente reales. Se presentaron nuevas pruebas. Correos electrónicos internos con lenguaje dudoso. Indicaciones no oficiales sobre cómo controlar mejor a ciertos pasajeros. Incluso una grabación en la que un supervisor reconocía que el perfil lo es todo. La sala quedó en silencio tras esa frase. El equipo de Skyig parecía cada vez más acorralado. Su abogado principal adoptó una estrategia de contención, solicitando que se redujera el alcance del caso a una instancia aislada. Pero el juez no concedió. Fuera del tribunal, el movimiento crecía. Estudiantes de derecho hacían transmisiones en vivo explicando los detalles del caso. Organizaciones civiles montaban carpas con apoyo legal gratuito para otras víctimas que quisieran presentar denuncias. Se hablaba de crear un registro nacional de discriminación en vuelos comerciales. Mientras tanto, en la casa de los Taylor, la familia intentaba mantener la calma. Por las noches, se reunían en la sala, leían cartas de apoyo, escuchaban música, o simplemente hablaban de trivialidades para aliviar el peso de los días. André, aunque agotado, seguía firme. Una noche, dijo. Nunca pensé que contar mi verdad iba a mover tanto. Pero ya que lo hizo, no voy a parar. Samuel sonrió, orgulloso. Eleanor le tomó la mano. Estamos contigo. Desde el primer día. De vuelta en el tribunal, un nuevo testimonio sorprendió a todos. Se trataba de una exdirectora de operaciones de Skyig que había renunciado hacía 3 años por conflictos éticos. Su declaración fue demoledora. Durante años advertí sobre cómo se aplicaban ciertos protocolos de manera desigual. Me dijeron que no era mi problema. Hoy me doy cuenta de que guardar silencio fue un error. El juez pidió un receso prolongado. Quería revisar personalmente algunos documentos nuevos que habían sido admitidos como evidencia. Las redes sociales estallaron de nuevo. Las encuestas públicas mostraban que más del 80% de la población creía que Skyig debía ser sancionada. Y más del 60% opinaba que había racismo estructural en las aerolíneas.
En la sede corporativa, el Consejo de Administración pidió una reunión urgente. El director financiero alertó. Si perdemos este juicio, no solo será la multa. Es la marca. Es el futuro. El CEO, por primera vez, dudó. Esa noche, en una entrevista televisiva, el reverendo Greer fue enfático. André nos mostró que un solo acto de valentía puede derrumbar murallas enteras. Pero ahora depende de todos nosotros reconstruir algo mejor. Las palabras resonaron en millones de hogares. El juicio seguía, pero la conciencia colectiva ya había despertado. El tercer día del juicio comenzó con una sorpresa que alteró el curso del caso. Un ex empleado de seguridad del aeropuerto, identificado como testigo anónimo por razones de seguridad, accedió a declarar bajo juramento. Lo que reveló dejó helada la sala. Existen códigos no oficiales entre el personal. Palabras clave que usamos para justificar revisiones. La más usada es, perfil 7 minutos. Todos saben lo que significa, aunque nadie lo diga en voz alta, personas negras, latinas, o con rasgos árabes. El juez pidió que repitiera. ¿Lo hizo? Y luego miró directamente a los abogados de Sky. Y esto no es solo una práctica del aeropuerto. Es parte de la cultura de las aerolíneas. Algunas premian la vigilancia proactiva sin definir lo que eso significa. Entonces, los empleados infieren. Y lo que infieren, casi siempre, tiene que ver con el color de piel. La declaración provocó un silencio incómodo en el tribunal. Algunos miembros del público sollozaban. Otros, simplemente bajaban la cabeza. En paralelo, un grupo de abogados voluntarios presentó una demanda colectiva por casos similares ocurridos en diferentes compañías aéreas. El caso Taylor se transformaba, sin quererlo, en el catalizador de una reestructuración del sistema. Esa tarde, SkyX solicitó una reunión privada con el juez y los representantes de la familia. Querían proponer una conciliación parcial, con compensación económica y un compromiso público de reformas internas. Samuel rechazó la oferta sin dudar. No estamos aquí por dinero. Estamos aquí para que esto no le pase a nadie más. André, al escuchar la decisión de su padre, simplemente asintió. No necesitaba más explicaciones. En las afueras del tribunal, más de 1000 personas se congregaron en una vigilia pacífica. Se encendieron velas. Se leyeron fragmentos del testimonio de André. Algunos artistas callejeros pintaron murales con su rostro y la frase «Mi voz también vale». Mientras tanto, los medios internacionales comparaban el caso con otros momentos históricos de cambio social. El juicio Taylor ya era parte de la narrativa global. Dentro del tribunal, el juez solicitó una revisión detallada de todas las políticas internas de Sky en los últimos 10 años. El equipo legal de la aerolínea protestó, alegando que era un exceso de jurisdicción. El juez fue tajante. Cuando una cultura discrimina de forma sistemática, revisar sus raíces no es exceso. Es justicia. Las redes sociales se convirtieron en foros de discusión masiva. Hashtags como #cultura del perfil y #el color no es sospecha dominaron por días. Expertos en derecho, activistas y ciudadanos comunes debatían sobre el alcance real de la discriminación implícita. En casa, André escribió una carta abierta que fue publicada en varios periódicos. Decía: no quiero ser un símbolo. Solo quiero ser un joven que pueda vivir sin miedo. Pero si convertirme en símbolo ayuda a cambiar algo, entonces acepto el peso. El texto se volvió viral. Fue leído en escuelas, universidades, e incluso traducido a otros idiomas. Un colectivo de escritores publicó una antología inspirada en su mensaje. Las librerías colocaron sus palabras en vitrinas. Su historia ya no era solo un caso judicial. Era un manifiesto generacional. El juez regresó al estrado después de 2 días de revisión exhaustiva de documentos internos de Sky. Durante ese tiempo, el tribunal permaneció cerrado, pero el país seguía atento, como si cada segundo de silencio fuera parte de un compás dramático imposible de ignorar. Cuando se reanudó la audiencia, la tensión era palpable. El juez anunció que permitiría que los documentos examinados fueran parte del expediente oficial.
contenían directrices internas con lenguaje ambiguo, instrucciones vagas sobre prevención proactiva de amenazas y reportes de incidentes donde las revisiones a personas de color superaban en 5 veces a las de otros perfiles. La defensa de Skyig intentó desviar el foco argumentando que se trataba de malas interpretaciones de los empleados, no de una política formal. Pero era demasiado tarde. La narrativa había cambiado. Ya no se trataba solo de un error con Andre Taylor. Era una cultura corporativa entera bajo escrutinio. Los medios internacionales hablaron de un momento bisagra en la historia de los derechos civiles. Editoriales en los principales diarios del mundo reclamaban reformas profundas en la industria aérea. Las aerolíneas, en respuesta, comenzaron a publicar comunicados apresurados sobre compromisos con la equidad y la diversidad. Pero la opinión pública ya no se contentaba con palabras. Mientras tanto, Samuel y Eleanor se tornaban símbolos de resiliencia familiar. Eran entrevistados en programas de televisión, aunque evitaban los reflectores innecesarios. Preferían centrarse en André, en su bienestar, en ayudarlo a comprender que lo que estaban enfrentando era más grande que ellos. Una noche, durante una entrevista radial, Eleanor dijo: «Nos duele todo lo que hemos vivido, pero si esto cambia el destino de otros niños, entonces vale cada lágrima». Las palabras conmovieron a millones. En escuelas y universidades, comenzaron a organizarse charlas y talleres sobre discriminación estructural en espacios públicos. Se compartían fragmentos del juicio como material educativo. El país había girado hacia una introspección colectiva. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una exdirectora ejecutiva de Skyig, retirada hace apenas un año, apareció públicamente para ofrecer su testimonio voluntario. Su declaración fue transmitida en vivo. «No puedo seguir callando. Fui parte de las decisiones que hoy se juzgan. Las alertas existían. Las recibíamos. Pero la rentabilidad siempre se impuso. Era la prueba final de que no se trataba de un error de procedimiento. Era una estructura consciente, diseñada para operar en la sombra». El juez convocó a una nueva audiencia extraordinaria. Al ingresar, André se detuvo frente a la multitud reunida y, sin decir palabra, alzó el puño. Un gesto que fue respondido por cientos de personas. Ese puño en alto se convirtió en símbolo. Murales, camisetas, incluso campañas institucionales comenzaron a replicarlo. Skyig intentó maniobrar. Propusieron un acuerdo multimillonario y ofrecieron establecer un comité ciudadano de vigilancia interna. Pero la familia Taylor, junto a sus abogados, rechazó nuevamente. «No queremos comités decorativos. Queremos transformaciones reales». El tribunal anunció que el veredicto se daría en un plazo de 5 días. El país contuvo el aliento. Todos sabían que lo que se decidiría no era solo un caso jurídico. Era el alma de una nación puesta en juicio. Los 5 días previos al veredicto fueron un torbellino emocional. La expectativa envolvía a todos, desde ciudadanos comunes hasta líderes de opinión. Las redes sociales estallaban en debates, vídeos de apoyo, análisis legales y homenajes a Andre Taylor. En universidades, estudiantes organizaban mesas redondas para discutir el impacto del juicio. Las calles principales de varias ciudades amanecían con murales y grafitis con la frase: «Justicia no es un favor, es un derecho». Finalmente, la mañana del veredicto llegó. El tribunal estaba lleno hasta los pasillos. Afuera, miles de personas aguardaban en silencio, muchas con velas en las manos. En varias ciudades del mundo, se proyectaban en plazas públicas transmisiones en vivo del juicio. Era más que un caso. Era un acontecimiento histórico. El juez entró al estrado con pasos firmes. Su semblante era grave. Luego de pedir orden y silencio, comenzó a leer su resolución. Skyig fue declarada culpable de discriminación sistemática, encubrimiento institucional, negligencia operativa. Además, se ordenó la implementación de medidas concretas, reformulación de protocolos, creación de un Consejo Independiente de Vigilancia, capacitación obligatoria en derechos humanos para todos los empleados, auditorías externas por 1 década, y un fondo permanente para víctimas de perfilamiento racial en transporte. La sala contuvo la respiración. Eleanor se llevó la mano a la boca. Samuel cerró los ojos por un momento. André, sentado entre sus padres, se puso de pie.
Con voz temblorosa pero firme, pidió permiso para hablar. El juez lo autorizó. No sé si esto repara todo lo que viví. Pero sé que hoy dormiremos un poco más tranquilos. Y no solo yo, sino todos los que alguna vez fueron tratados como peligrosos solo por existir. Hubo un silencio reverente. Luego, un aplauso unánime estalló dentro y fuera del tribunal. Gritos de "sí se pudo", y de "André, hermano, tu lucha es nuestro faro", se oyeron entre la multitud. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En los días que siguieron, las repercusiones fueron profundas. Otras aerolíneas comenzaron auditorías internas. Líderes políticos propusieron leyes antidiscriminatorias. Organizaciones de derechos humanos redactaron recomendaciones internacionales para el trato equitativo en medios de transporte. André se convirtió en símbolo, pero no por elección. En entrevistas, insistía: "No soy un héroe. Soy un joven que quería viajar con su familia. Pero si lo que me pasó sirve para abrir los ojos de otros, entonces valió la pena". Su rostro apareció en portadas de revistas, murales comunitarios y campañas de sensibilización. Se escribieron libros sobre el caso. Escuelas lo incluyeron en sus planes de estudio como ejemplo de resistencia pacífica y poder ciudadano. Eleanor, durante una entrevista, dijo algo que conmovió al país. "Lo único que queríamos era que nuestro hijo no creciera con miedo. Hoy, siento que dimos un paso para que eso sea posible". Y tú que estás escuchando esta historia, sé parte de esa transformación. Deixe seu like para apoyar conteúdos que inspiran justica. Inscríbase no canal para acompañar máis historias reais que movemos o mundo. E comenta abaixo, o que máis te impactou nesa jornada. Súa voz tamén pode facer a diferenza. Tras el histórico veredicto, el país no volvió a ser el mismo. Aunque la sentencia representaba un avance monumental, también dejaba a la vista heridas profundas que no se sanarían de un día para otro. La prensa ahora se volcaba a analizar qué significaba realmente justicia en una sociedad marcada por desigualdades arraigadas. Sky, por su parte, inició un proceso de reconstrucción pública. Su nuevo CEO dio una rueda de prensa rodeado por un equipo de asesores de derechos humanos. Prometió un nuevo rumbo para la empresa, pero la confianza pública no se recuperaba tan fácilmente. Las acciones de la compañía cayeron por semanas y varios patrocinadores se desvincularon. Mientras tanto, André regresaba lentamente a la vida cotidiana. Retomó sus estudios en casa, asistido por terapeutas y psicopedagogos. La familia intentaba reconstruir una rutina, aunque con interrupciones constantes por invitaciones a eventos, homenajes y reuniones con organizaciones sociales. Una tarde, al salir de una charla en una escuela secundaria, un adolescente se acercó a André. No dijo nada. Solo lo abrazó con fuerza. Después murmuró: "Gracias por no rendirte". Fue en ese momento cuando André comprendió que su historia ya no era solo suya. Samuel, por su parte, fue invitado a integrarse a una comisión nacional para revisar prácticas discriminatorias en servicios públicos. Aunque al principio dudó, Eleanor lo animó. "Si alguien va a vigilar que las cosas cambien, que seas tú". Aceptó. Y pronto se volvió una voz firme, comprometida y lúcida en espacios donde antes no se escuchaba a personas como él. La familia recibió también una invitación para viajar a Ginebra y hablar en la sede de la ONU sobre el caso. Allí, frente a una sala repleta de diplomáticos, Eleanor habló con la misma serenidad que la había sostenido durante el juicio. Las políticas pueden ser redactadas en oficinas. Pero sus consecuencias se sienten en los cuerpos de nuestros hijos. No queremos venganza. Queremos dignidad. Ese discurso fue replicado en múltiples idiomas. Inspiró proyectos de ley en distintos países y fortaleció movimientos por justicia racial. Al regresar a casa, Samuel encontró una carta en el buzón. Era de un exagente de seguridad de Sky. No revelaba su identidad, pero escribía: "No supe cómo actuar. Lo que pasó me atormenta desde entonces. Verlos mantenerse firmes me enseñó más que todos mis años de entrenamiento". Samuel la guardó en una caja con recortes de periódico, fotos del julgamento y cartas de apoyo. Era un arquivo vivo do que habíame enfrentado. Mais do que uma vitoria judicial, aquela jornada se tornara un chamado colectivo a consciencia. Para os Taylor,
o máis importante era que as futuras geracoes pudésem embarcar en avioes, en escolas, en oportunidades, sem carregar o peso do preconceito nos hombros. A medida que los meses pasaban, el caso Taylor seguía marcando la pauta de conversaciones profundas en diversos sectores de la sociedad. Las universidades abrieron nuevas cátedras sobre justicia restaurativa. Las escuelas primarias adaptaron contenidos sobre empatía y diversidad. Y en aeropuertos, los protocolos comenzaron a ser revisados con lupa por ciudadanos cada vez más vigilantes. André, por fin, volvía a ser niño. Participaba en talleres de arte, salía al parque con amigos y retomaba su pasión por los aviones, pero esta vez construyéndolos en miniatura. Cada réplica llevaba una inscripción en su base, libres para volar. Era su forma silenciosa de reclamar un mundo más justo sin repetir ni revivir el dolor. Eleanor dedicó su tiempo a apoyar a otras familias víctimas de discriminación. Fundó una organización con abogados y psicólogos voluntarios. Su lema era simple: no estás solo. Una de las primeras familias que buscaron apoyo era la de un niño latino que había sido acusado de robo en un centro comercial solo por llevar una mochila. Eleanor los recibió con firmeza y ternura. El caso ganó repercusión, y pronto la organización fue reconocida a nivel nacional por su enfoque humano. Samuel seguía activo en la Comisión Federal. Sus discursos, siempre directos, resonaban en sesiones parlamentarias, ganando respeto incluso entre sus opositores. Una vez, al ser cuestionado sobre la necesidad de equilibrio en las reformas, respondió: el equilibrio es importante, pero no puede usarse como excusa para mantener injusticias. Sus palabras se volvieron virales. En un documental lanzado por una gran plataforma de streaming, la historia de la familia Taylor fue retratada en detalle. La película fue nominada a premios y proyectada en festivales alrededor del mundo. Pero para André, el momento más significativo fue una proyección en su propia escuela. Sus compañeros la vieron en silencio. Al final, recibió una ovación de pie. Y, por primera vez, sintió que había encontrado un nuevo comienzo. Una de las escenas finales del documental mostraba a André y su padre en la cima de una colina, elevando una cometa azul con detalles dorados. De fondo, la narración de André decía: dicen que la justicia es ciega. Pero a veces, es en los ojos de quienes creen donde mejor ve. El impacto del camino de los Taylor no se limitaba al tribunal. Era una corriente que se extendía por barrios, escuelas, empresas y familias. Y aunque el camino hacia la igualdad total aún era largo, miles de personas ahora lo recorrían con más coraje. El eco del caso Taylor continuaba resonando en todo el país. Lo que había comenzado como un hecho aislado dentro de una aerolínea se había convertido en un espejo que obligaba a muchos sectores a confrontar sus propias fallas. Las empresas de transporte, los medios de comunicación, incluso las fuerzas de seguridad, comenzaban a enfrentar una ciudadanía más consciente, más informada y, sobre todo, más determinada a exigir transparencia y respeto. En medio de esa efervescencia social, André recibía cientos de cartas cada semana. Algunas venían de niños que decían haber aprendido de su historia en la escuela. Otras, de adultos que confesaban haber guardado silencio frente a injusticias similares, pero que ahora se sentían motivados a actuar. Una, en particular, lo conmovió profundamente. Era de un anciano afroamericano que escribió: te vi en la televisión con los ojos llenos de dignidad. Yo viví otra época, una donde hablar costaba más que callar. Pero tú hablaste. Y al hacerlo, me diste paz. André leyó esa carta muchas veces. Luego la enmarcó y la colgó en su cuarto, al lado de una foto familiar tomada el día del veredicto. Mientras tanto, Eleanor continuaba viajando por el país para compartir su experiencia en seminarios y foros comunitarios. En uno de esos eventos, una madre se le acercó y le dijo: mi hijo fue detenido por parecer sospechoso. Nunca supe cómo actuar. Gracias por darme las palabras que yo no encontraba. Samuel, por su parte, comenzó a trabajar en una iniciativa educativa en colaboración con el Ministerio de Educación. Diseñó un programa piloto para capacitar a docentes en la detección y manejo de microagresiones en el aula. Su premisa era clara: el racismo no empieza con gritos. A veces comienza con silencios. El programa fue aplicado en 20 escuelas piloto, con resultados prometedores.
Docentes reportaron una mayor conciencia entre los alumnos y una disminución notable en conflictos por prejuicios. Las autoridades decidieron expandir el plan a nivel nacional. En paralelo, se publicó un libro titulado Más allá del vuelo, coescrito por un periodista y por Eleanor. El libro narraba el caso desde la perspectiva íntima de la familia, alternando hechos legales con memorias personales. Fue traducido a 5 idiomas y adoptado en universidades como material de estudio. En el vecindario donde vivía la familia Taylor, también se produjeron cambios. Se creó un centro cultural comunitario llamado El Faro, en honor a una frase que Andre había dicho en el juicio. Allí se impartían clases de arte, lectura crítica, historia afroamericana y derechos civiles. Muchos jóvenes, inspirados por la historia de Andre, comenzaron a ver en la educación una vía para cambiar su realidad. Una tarde de domingo, Andre fue invitado a inaugurar una exposición de dibujos hechos por niños del centro cultural. Al entrar, se encontró con decenas de carteles coloridos. En uno de ellos, un niño había escrito: "Un héroe no es quien pelea con los puños, sino quien se atreve a decir la verdad". Andre se emocionó. Sabía que la lucha de su familia ya no era solo suya. Era de todos los que habían sentido el peso del prejuicio, y a través de su historia, encontraban ahora fuerza para levantarse. Y aunque los titulares cambiaran, aunque las cámaras apuntaran hacia otros lugares, las voces que se habían despertado con el caso Taylor ya no se apagarían. Porque cuando la verdad encuentra eco en el corazón de un pueblo, se convierte en un canto imposible de silenciar. Con el paso del tiempo, la historia de Andre Taylor no solo se consolidó como un caso emblemático en la lucha contra la discriminación, sino que comenzó a influir en políticas concretas y en nuevos liderazgos sociales. La familia Taylor, sin pretenderlo, había encendido una chispa que encadenaba acciones ciudadanas a lo largo de todo el país. En una ciudad del sur, un grupo de adolescentes fundó una revista escolar llamada Igualdad sin excusas. En su primera edición, dedicaron una carta abierta a Andre, reconociéndolo como su inspiración para atreverse a denunciar una práctica discriminatoria por parte de un profesor. El director del colegio, lejos de ignorarlos, los invitó a una mesa de diálogo que derivó en cambios reales dentro de la institución. Fue uno de los muchos ecos silenciosos que demostraban que el cambio verdadero nace en lo cotidiano. En Washington, un comité bipartidista propuso la Ley de Protección de la Identidad y Equidad en el Transporte. El proyecto fue debatido intensamente. Samuel fue uno de los voceros principales, aportando datos, testimonios y, sobre todo, humanidad. En una de sus intervenciones más recordadas, sostuvo: "No se trata de ideologías. Se trata de humanidad. Nadie debería temer abordar un vuelo por el color de su piel". La ley fue aprobada con una mayoría histórica. Establecía protocolos obligatorios de revisión de procedimientos, formaciones periódicas al personal aeroportuario, y sanciones económicas para compañías que reincidieran en perfiles raciales. Mientras tanto, Eleanor recibió el reconocimiento Coraje Civil entregado por una organización internacional de derechos humanos. En su discurso, lejos de hablar de su esfuerzo personal, resaltó la red invisible de personas comunes que habían decidido no mirar hacia otro lado. Su última frase fue replicada en todos los titulares. Un país no cambia porque unos pocos gritan. Cambia cuando muchos deciden no callar. Andre, por su parte, había aprendido a convivir con su fama. A veces, al caminar por la calle, lo reconocían y le pedían una foto. Otras veces, simplemente le daban una mirada de respeto. Él seguía dibujando, escribiendo cuentos, y explorando la idea de convertirse en piloto. Pero su principal misión era más íntima: recuperar su infancia. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a ordenar cajas viejas, encontró el uniforme que vestía el día del incidente. Lo sostuvo en sus manos por unos segundos. Luego, sin drama, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una caja etiquetada como "cosas que me hicieron fuerte". Esa misma noche, escribió en su diario: "Hoy entendí que no quiero olvidar lo que pasó. Pero tampoco quiero vivir atado a eso. Quiero usarlo para seguir adelante. Para volar más alto". Al día siguiente, Andre fue entrevistado por un programa juvenil. Cuando le preguntaron qué consejo daría a otros niños que viven situaciones injustas, respondió: "No crean que son invisibles. Ustedes importan. Y cuando hablen, aunque tiemble su voz, alguien va a escuchar". El estudio quedó en silencio por unos segundos.
Luego, estalló en aplausos. La historia de André Taylor no había terminado. Apenas estaba echando raíces más profundas en el suelo fértil de una nueva conciencia colectiva. Con la atención mediática disminuyendo poco a poco, la familia Taylor comenzó a recuperar algo de la normalidad que tanto ansiaban. Pero el impacto de su historia seguía creciendo silenciosamente, como las raíces de un árbol que se expanden bajo tierra, fortaleciendo el suelo para futuras generaciones. En el distrito escolar de su ciudad, se inauguró un programa permanente de educación en derechos civiles llamado Alas para la Justicia. André fue invitado como orador principal en la ceremonia de apertura. Frente a una multitud de estudiantes, padres y profesores, tomó el micrófono con serenidad. Su voz, aunque aún joven, tenía una claridad que atrapaba. Yo no elegí esta historia, pero sí puedo elegir qué hacer con ella. Y elegí convertirla en una herramienta. Para mí. Para ustedes. Para todos. Las palabras de André fueron grabadas y compartidas miles de veces. Muchos lo comenzaron a llamar el niño que convirtió el dolor en poder. Sin embargo, su familia se cuidaba de no idealizarlo. Eleanor insistía en que André no era un símbolo, sino un niño con miedos, sueños y la necesidad de crecer con libertad. En paralelo, el aeropuerto donde ocurrió el incidente implementó un memorial en su terminal principal. Era una escultura abstracta de una cometa alzando vuelo, acompañada por una placa que decía, para que nadie más vuele con miedo. La obra fue inaugurada con discreción, sin discursos grandilocuentes, pero con una asistencia emotiva de trabajadores del aeropuerto, activistas y miembros de la comunidad. Un año después del veredicto, se organizó un simposio internacional sobre derechos humanos y transporte aéreo. Eleanor fue panelista junto a expertos de todo el mundo. Durante su intervención, relató cómo la experiencia de su familia demostró que lo personal es profundamente político. Nosotros no buscábamos justicia para hacer ruido. Lo hicimos para que nuestro hijo pudiera vivir con dignidad. Y sin quererlo, terminamos alzando la voz por muchos más. Las palabras de Eleanor impactaron a la audiencia, que la ovacionó de pie. Samuel, mientras tanto, había decidido retirarse de la política activa y centrarse en la formación de líderes comunitarios. Fundó una organización llamada Puente Cívico, destinada a capacitar jóvenes en liderazgo ético y resolución de conflictos. Su lema era claro: transformar la rabia en propósito. En una de las sesiones de formación, un joven le preguntó cómo se mantenía firme sin perder la esperanza. Samuel respondió: porque sé que el mundo cambia cuando las personas dejan de esperar héroes y se convierten en uno. Aquel momento se viralizó en redes sociales, y la inscripción en Puente Cívico se duplicó en una semana. Mientras tanto, André y Eleanor fueron invitados a participar en una producción documental sobre historias que transformaron políticas públicas. Aceptaron bajo una condición: que se mostrara también su lado humano, cotidiano. El documental los mostró cocinando juntos, paseando por el parque, y hablando de temas tan sencillos como las películas favoritas de André o su miedo a las tormentas eléctricas. La intención era clara: demostrar que detrás de cada causa hay personas reales, con matices, contradicciones y deseos simples. La audiencia lo recibió con lágrimas, risas y una renovada empatía. La historia de los Taylor seguía volando, ya no como una tormenta que sacude, sino como un viento constante que empuja alas nuevas en distintas direcciones. Aunque el juicio había concluido hacía ya más de un año, el nombre de André Taylor aún aparecía en artículos, libros y documentales. Pero para la familia, el verdadero reto comenzó después del veredicto: reconstruir su día a día sin que la sombra del caso lo abarcara todo. Eleanor insistía en mantener la rutina, las cenas en familia, las tardes de lectura, los cumpleaños con globos y pastel. La normalidad, pensaba ella, era un derecho que también merecían conquistar. André, ahora más maduro, había encontrado en la escritura una forma de expresión. Comenzó a escribir relatos cortos inspirados en sus experiencias, pero con personajes ficticios, escenarios mágicos y finales esperanzadores. Uno de sus cuentos, titulado El niño del ala dorada, fue publicado en una antología juvenil y recibió elogios por su sensibilidad y originalidad. El reconocimiento le dio seguridad, pero también despertó nuevas inquietudes. Un día, durante una entrevista radial, le preguntaron qué era lo más difícil de haber pasado por todo aquello. André reflexionó unos segundos y luego dijo: lo más difícil no fue lo que pasó ese día en el aeropuerto.
Lo más difícil fue sentir que algunos querían que yo lo olvidara. Como si al no hablar más del tema, todo se solucionara. Esa frase se replicó en redes sociales y generó un debate intenso sobre el derecho a la memoria y el peligro del silencio complaciente. Muchas personas compartieron sus propias experiencias con discriminación, señalando que hablar de ellas no era revivir el dolor, sino prevenir que otros lo vivieran. En ese contexto, un grupo de artistas visuales lanzó una exposición itinerante llamada Voces no silenciadas. La muestra incluía retratos, instalaciones interactivas y grabaciones de testimonios reales. El rostro de André aparecía en una pieza central, un mural compuesto por fragmentos de cartas que niños y jóvenes le habían enviado. La exposición viajó por 5 países, generando espacios de diálogo en escuelas, universidades y centros culturales. Mientras tanto, Eleanor recibió una invitación inesperada: formar parte de un consejo asesor de una importante organización internacional de derechos humanos. A pesar de sus dudas iniciales, aceptó con la condición de que pudiera seguir siendo madre a tiempo completo. Participaba en reuniones virtuales, compartía ideas, revisaba propuestas, y lo hacía desde su cocina, con una taza de té al lado y la voz de André sonando de fondo mientras practicaba guitarra. Samuel, por su parte, seguía enfocado en Puente Cívico. Con el tiempo, la organización ganó notoriedad, firmando convenios con universidades y municipios. Samuel comenzó a formar a futuros líderes comunitarios no solo en su ciudad, mas también en zonas rurales donde el acceso a oportunidades era más limitado. En uno de esos encuentros, una joven le confesó: «No sabía que la justicia también se aprende. Pensé que era solo cosa de jueces y abogados». Esa frase lo acompañó durante días. Y reforzó su convicción de que el verdadero cambio no siempre se hace desde arriba, sino desde abajo, en pequeños grupos, en aulas, en conversaciones sinceras. André, ahora con 14 años, escribió una carta a sí mismo que comenzó así: «Querido André del futuro, espero que sigas siendo valiente, incluso cuando tengas miedo. Que recuerdes lo que viviste, pero también lo que soñaste. Y que, pase lo que pase, nunca dejes de creer que tu voz importa». La historia de los Taylor seguía, cada vez más entrelazada con otras voces, otros relatos, otros vuelos por emprender. Con el paso de los años, la historia de André Taylor se convirtió en un caso de estudio en universidades, tanto en facultades de Derecho como en escuelas de comunicación y sociología. Profesores y alumnos debatían no solo el aspecto jurídico del caso, sino también el impacto emocional, social y cultural que había generado. En una universidad del noreste del país, una profesora de psicología organizó un seminario llamado Trauma Colectivo y Resiliencia Comunitaria, donde presentó el caso Taylor como ejemplo de cómo una experiencia dolorosa puede trascender lo individual y convertirse en motor de transformación. Uno de los estudiantes concluyó su exposición diciendo: «No estudiamos este caso solo por lo que ocurrió. Lo estudiamos por lo que inspiró después». En paralelo, una editorial educativa lanzó una serie de libros para niños centrados en derechos humanos. Uno de los títulos más vendidos fue El vuelo de André, un cuento ilustrado inspirado en su vida, que relataba la historia de un niño que enfrentó una gran injusticia, y en lugar de hundirse, aprendió a volar más alto. El libro fue traducido a 8 idiomas. Mientras tanto, André y su madre continuaban con sus actividades cotidianas, manteniendo una vida discreta. Eleanor había aprendido a convivir con la exposición mediática, pero protegía con firmeza los momentos privados con su hijo. Su hogar seguía siendo un espacio de refugio, risas y libros. En un momento de calma, mientras preparaban una receta familiar en la cocina, André le preguntó a su madre si alguna vez había sentido que todo el esfuerzo no había valido la pena. Eleanor, sin dejar de remover la olla, respondió: «A veces pensé que sería más fácil quedarnos callados. Pero fácil no siempre es lo correcto. Y tú merecías algo mejor que el silencio». André asintió. Sabía que esas palabras nacían de una mujer que había enfrentado el miedo con dignidad. La Fundación Puente Cívico, dirigida por Samuel, celebró 5 años de existencia. En el evento conmemorativo, antiguos participantes compartieron cómo sus vidas habían cambiado gracias al programa. Una joven, ahora abogada de derechos civiles, tomó el micrófono y dijo: «Si estoy aquí, es porque alguien como Samuel me mostró que la justicia no es una idea abstracta, sino una acción diaria». Samuel, conmovido, subió al escenario solo para agradecer. Su mensaje fue breve, pero contundente.
A veces, sembramos sin saber cuándo ni dónde crecerá el árbol. Pero sembramos igual. Los medios cubrieron el evento con titulares que resaltaban el legado de la familia Taylor como símbolo de cambio generacional. En su escuela, André fue invitado a escribir un ensayo sobre su héroe personal. Eligió a su madre. En el texto, describió cómo ella había sido su escudo, su voz cuando él no sabía cómo hablar, y su calma cuando todo parecía tambalearse. El ensayo ganó un premio nacional y fue publicado en una revista educativa. La gente habla de héroes con capa. Yo hablo de una mujer con delantal y libros. Esa es mi heroína. Escribió eso sin imaginar el impacto que tendría. La frase fue compartida miles de veces y se convirtió en una consigna en campaña sobre la importancia del rol materno en la defensa de derechos. La historia de André seguía, no como un relato cerrado, sino como una semilla que germinaba en nuevas generaciones, en nuevas luchas, en nuevos corazones decididos a no guardar silencio. A medida que la historia de André se expandía por el mundo, su impacto comenzaba a manifestarse de maneras inesperadas. En un pequeño pueblo de América Latina, una maestra de primaria usó su caso como punto de partida para enseñar a sus alumnos sobre el respeto, la empatía y la lucha contra el racismo. Los niños, conmovidos, escribieron cartas dirigidas a André, decoradas con dibujos de alas, corazones y cometas. Eleanor recibió el paquete semanas después. Al abrirlo, no pudo contener las lágrimas. André, ya adolescente, las leyó una por una, maravillado por cómo su historia había cruzado idiomas, fronteras y océanos. Nunca pensé que niños tan lejos pudieran sentir lo que yo sentí, dijo, conmovido. Es que las emociones no entienden de fronteras, respondió Eleanor, abrazándolo. En Estados Unidos, un comité del Congreso propuso una legislación inspirada en su caso, centrada en la erradicación de prácticas discriminatorias en aeropuertos y medios de transporte público. A la ley la llamaron Ley Taylor. El nombre generó un intenso debate político, pero finalmente fue aprobada con apoyo bipartidista. Durante la ceremonia de firma, el presidente del país invitó a la familia Taylor. André, visiblemente nervioso, subió al podio para decir unas breves palabras. No soy político ni activista. Solo soy alguien que vivió algo que no debía haber vivido. Si esta ley evita que otro niño pase por lo mismo, entonces todo tuvo sentido. Los aplausos fueron sinceros, incluso entre quienes no compartían las mismas posturas ideológicas. La historia de André había logrado lo que pocas veces ocurre, unir a personas más allá de sus diferencias. Mientras tanto, en su comunidad, se organizó un festival cultural anual llamado Voces Elevadas. El evento reunía música, teatro, poesía y talleres educativos, todos centrados en los derechos humanos y la diversidad. André y Eleanor eran invitados de honor cada año, pero siempre insistían en compartir el escenario con otros protagonistas de cambio, jóvenes, educadores, trabajadores sociales. Durante uno de esos festivales, una niña subió al escenario para leer un poema que había escrito sobre André. Lo tituló El niño que enseñó a volar. Su voz temblaba al principio, pero al ver la sonrisa de André entre el público, se llenó de valentía. Al terminar, la ovación fue tan cálida que la niña bajó del escenario entre lágrimas de alegría. Esa noche, Eleanor anotó en su diario. Pensé que nuestra historia era una excepción. Ahora veo que fue una chispa. Y hay fuegos encendiéndose por todas partes. Los medios comenzaron a hablar del defecto Taylor, un término usado para describir cómo una experiencia individual puede generar cambios estructurales y culturales a largo plazo. Algunos lo estudiaban como fenómeno social, otros lo retrataban en cine y literatura. Pero para la familia, seguía siendo solo su vida, vivida con verdad y coraje. Samuel, con la calma que lo caracterizaba, resumió todo en una frase durante una entrevista. No fuimos valientes por elección. Fuimos valientes porque el miedo ya no era opción. Las palabras resonaron. Fueron citadas en discursos, tatuadas en pieles jóvenes, pintadas en murales de escuelas y bibliotecas. La historia de André ya no le pertenecía solo a él. Era parte de una sinfonía mayor. Y aunque el mundo seguía siendo imperfecto, cada nota nueva parecía estar más afinada gracias a lo que él, sin proponérselo, había iniciado. Con el paso de los años, la historia de André Taylor no solo fue contada en aulas, libros o documentales.
Fue susurrada en conversaciones privadas, fue motivo de reflexión en cenas familiares, fue leída en voz alta en bibliotecas y también inspiró a aquellos que nunca pensaron tener una voz en el mundo. André, ahora con 17 años, vivía un nuevo tipo de madurez. Seguía escribiendo, pero sus textos se volvieron más introspectivos. Había empezado a interesarse por la filosofía, la historia y los mecanismos invisibles que sostienen las decisiones de una sociedad. En sus ensayos, analizaba cómo el poder cambia de forma, pero a veces sigue causando las mismas heridas. Eleanor observaba esa evolución con un orgullo silencioso. Ya no era solo una madre que protegía a su hijo, ahora era una mujer que lo veía alzarse por cuenta propia, con alas que habían sido forjadas en el fuego de la injusticia. Una tarde, André recibió una carta manuscrita de un anciano que había trabajado como agente de seguridad durante más de 30 años en un aeropuerto de Texas. En la carta, el hombre le pedía disculpas. No porque hubiera participado directamente en el incidente, sino porque, durante décadas, había visto actos de discriminación y había guardado silencio. Tu historia me sacudió, escribió, y me hizo preguntarme cuántas veces fui cómplice por quedarme callado. André leyó la carta varias veces. No sentía rabia. Sentía algo más complejo, compasión, empatía, una comprensión profunda de que el cambio verdadero no viene de imponer, sino de inspirar. Le escribió de vuelta, agradeciendo su valentía al reconocerlo. Mientras tanto, en el barrio donde había crecido la familia Taylor, comenzaron a instalarse placas conmemorativas en espacios públicos. No eran monumentos ostentosos. Eran pequeños rectángulos de metal con frases como «Aquí comenzó una conversación que aún continúa» o «Las alas de André siguen elevando sueños». La escuela donde él había estudiado creó un programa de mentoría para estudiantes que enfrentaban discriminación. El programa fue llamado Raíces Fuertes. André participaba como voluntario siempre que su agenda lo permitía. En una de las sesiones, una niña le preguntó: ¿Alguna vez pensaste que todo lo que viviste no iba a servir para nada? André hizo una pausa. Luego respondió: A veces lo pensé, sí. Pero después entendí que lo importante no es si sirve para algo grande o pequeño. Lo importante es que no me definió. Yo decidí qué hacer con eso. El aula quedó en silencio. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como semillas esperando tierra fértil. Eleanor fue entrevistada para una revista internacional sobre liderazgo femenino. Le preguntaron qué consejo daría a otras madres en situaciones difíciles. Respondió sin dudar: No subestimen el poder de sus decisiones diarias. A veces, el acto de preparar una merienda con amor puede ser más revolucionario que un discurso político. La frase se viralizó en redes sociales, acompañada de fotos de madres de todo el mundo con sus hijos, compartiendo momentos cotidianos con orgullo. Samuel, por su parte, seguía expandiendo el alcance del puente cívico, ahora con sedes en 3 países. Su enfoque seguía siendo el mismo: educación, escucha activa y construcción de puentes entre comunidades divididas. Su equipo lo describía como el hombre que enseñaba a debatir sin destruir. La familia Taylor, unida como siempre, no buscaba aplausos ni reconocimientos. Solo querían que lo vivido siguiera sirviendo para que otros pudieran vivir algo distinto, algo mejor. Y aunque el nombre de André aparecía en libros, leyes y murales, su mayor legado no era visible, estaba en las decisiones silenciosas que millones tomaban cada día, inspirados por su historia. Con 18 años recién cumplidos, André Taylor se preparaba para iniciar una nueva etapa, la universidad. Había sido aceptado en una prestigiosa institución con una beca completa, gracias no solo a su rendimiento académico, sino también al impacto social de su historia y su trabajo comunitario. Sin embargo, no era la universidad ni los reconocimientos lo que lo emocionaban, sino la posibilidad de seguir sembrando conciencia desde otros espacios. Antes de mudarse, decidió hacer una última visita a su antigua escuela. Al entrar al aula donde años atrás había vivido uno de los días más difíciles de su vida, se encontró con un mural pintado por estudiantes más jóvenes. En él, su silueta aparecía con alas extendidas, elevándose sobre palabras como justicia, valor y dignidad. Una maestra se le acercó con una sonrisa. No tienes idea de lo que sembraste aquí, André. Muchos niños ahora creen en sí mismos gracias a ti. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el mural y tocó una de las alas pintadas. Luego dijo: Si logré eso, entonces todo valió la pena.
Durante la ceremonia de despedida organizada por la comunidad, Eleanor, Samuel y André subieron al escenario juntos. No había discursos preparados, solo palabras sinceras. Eleanor recordó los días en que pensó que todo se derrumbaba. Samuel habló de la importancia de no dejarse paralizar por el miedo. Y André, mirando a los ojos de cada niño en la multitud, pronunció una promesa simple. Yo no me voy. Solo me muevo para poder llegar más lejos. Este no es el final de nuestra historia. Es el principio de muchas otras que vamos a escribir juntos. Al día siguiente, partió con su mochila cargada de libros, cartas de agradecimiento, y un cuaderno en blanco. En la portada, había escrito, Capítulo 1, El mundo que estamos por construir. Los medios continuaron siguiendo sus pasos, pero André aprendió a convivir con la atención sin dejarse distraer. Se centró en sus estudios, en nuevos proyectos sociales, y en fortalecer redes de apoyo para jóvenes que atravesaban lo que él había vivido. En el campus, solía sentarse bajo un viejo roble a escribir. Allí, redactó un artículo titulado La herida que florece, donde reflexionaba sobre cómo las experiencias dolorosas pueden ser raíz de crecimiento colectivo. El texto fue publicado en revistas académicas y compartido en redes por miles de personas. Eleanor, desde casa, seguía sus avances con una mezcla de asombro y nostalgia. Samuel, por su parte, organizó una serie de charlas online donde compartía aprendizajes del caso Taylor con líderes comunitarios de toda América Latina. En uno de esos encuentros, alguien preguntó: ¿cuál fue el mayor logro de su familia? Samuel pensó por un momento, y respondió: no permitir que la injusticia nos definiera. La transformamos en propósito. La historia de André Taylor no tuvo un final épico, pero tuvo algo más poderoso: continuidad. En cada joven que se levanta contra la injusticia, en cada madre que decide proteger con firmeza y ternura, en cada padre que enseña a construir puentes en lugar de muros, vive un fragmento de esa historia. Y si tú estás aquí, escuchando esto hasta el final, significa que esta historia también tocó tu corazón. Así que, si quieres que Mais Pessoas conecame ese legado, deixa tu me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Juntos, somos parte del cambio. Gracias por acompañarnos.